completo, la pelvis. Y aquí importante saber de que vamos a tener el ilion como gran estructura, las alas del ilion. Vamos a tener un isquion, ¿cierto? Y vamos a tener un pubis, que son entre el isquion y el pubis van a conformar el piso pélvico, ¿ya? Importante que el ilion vamos a tener algunas eminencias muy grandes, importantes. La primera, ¿cierto? La tuberosidal coxal, una estructura palpable, lateral, ¿cierto? Que es la porción más alta del coxal o de la hemipelvis derecha o izquierda, dependiendo de cuál sea el lado, ¿ya? Una estructura bastante rugosa y que se va a unir a una estructura central, ¿cierto? Mucho más hacia medial, que es la tuberosidad sacra, ¿ya? Y es acá donde vamos a tener la articulación sacro-coxígea. O sea, perdón, préstame el sacro. Sacropélvica, perdón. Sacrocoxígea de acá atrás. Lo siento. Ya. Pero fíjense ahí, miren cómo articula el sacro, ¿cierto? Con el coxal. Eso es importante. Y ahí vean cómo está tomando contacto, ¿cierto? El ala del ilion con las alas del sacro, ¿ya? Por eso van a usar las superficies articulares de esa forma, ¿ya? Y esto es lo que ustedes van a poder, en este caso, palpar, hacer palpación rectal, van a poder evaluar, ¿cierto? Toda esta estructura ósea ustedes lo pueden hacer con palpación, ¿ya? Y van a tener un techo. Y ese techo, ¿cierto? Va a estar dado por la porción ventral o la cara ventral, ¿cierto? Del sacro, ¿ya? Entonces eso es importante de considerar. Ahora, estas estructuras, estas eminencias, tanto en la tuberosidad sacral como con la tuberosidad coxal, van a estar unidas por esta cresta, ¿ya? Que es la cresta ilíaca, ¿ya? Una cresta ilíaca bastante marcada, ¿cierto? Bastante notoria y es palpable. Después vamos a tener las caras, ¿cierto? Una cara glútea muy notoria, ¿cierto? A nivel de ilion, que está hacia caudal, ¿cierto? Una cara glútea. Y vamos a tener también estas superficies articulares, ¿cierto? Que van a ser caras sacrales, ¿cierto? Que van a tener contacto con el sacro, como ustedes vieron anteriormente. Vamos a tener también esta línea, ¿cierto? Esta línea que está acá, que es la línea glútea, ¿ya? Bien marcadita también en el caso del bovino. En el caso de esta estructura que está a nivel de isquion, que es la tuberosidad isquiática, se va a unir a la tuberosidad sacral, ¿cierto? Lo que yo les explicaba en clase, mediante dos incisuras. Una incisura isquiática mayor y una incisura isquiática menor, separadas por una espina isquiática, ¿ya? Incisura isquiática mayor, menor y espina isquiática, ¿ya? Importante no confundir esta incisura isquiática con esta estructura que está acá, o esta curvatura, donde vamos a tener, ¿cierto? El pecten pubis, las eminencias iliopúbicas a los lados, ¿ya? Y están unidas las dos hemipelvis a una pura estructura central que va a ser la sínfisis púbica, ¿cierto? Sínfisis pélvica o sínfisis isquiática. Y ese nombre va a depender de qué estemos revisando. Por ejemplo, si vamos a tener analizando solamente el pubis, la sínfisis que une solo el pubis con pubis, es la sínfisis púbica. Si estamos hablando solamente de lo que está uniendo al isquion, la sínfisis es sínfisis isquiática. Si estamos hablando de la sínfisis completa, ¿cierto? Es la sínfisis pélvica, ¿ya? Normalmente se habla simplemente de sínfisis pélvica. Cuando hablamos de una o de otra, cuando estamos haciendo un estudio o un análisis exclusivo, ¿cierto? De ese hueso. Ahí tú puedes hacer la diferencia, pero en el contexto general es sínfisis pélvica, nada, ¿ya? Junto con ello vamos a tener la cavidad acetabular, ¿cierto? Completa, con su respectivo acetábulo en el centro. Y lo importante de esto es que tú vas a tener en el acetábulo dos caras, ¿cierto? Semilunares, una mayor y una menor más pequeña, ¿ya? Una mayor y una menor más pequeña, ¿cierto? Ahora, importante es que como yo tengo una superficie más grande y una menor más pequeña, que la menor siempre va a ir apuntando hacia medial, ¿ya? Y la mayor siempre va a ir apuntando hacia lateral, vamos a tener en el centro un canal o una incisura acetabular, ¿cierto? En el centro, entre el mayor y el menor, ¿ya? Que en este caso serían dos, una por cada lado,
¿ya? Importante también mencionar que en el centro es donde ustedes tienen el acetábulo, en el centro, justamente en el punto ahí, ¿ya? Que es aquí donde se va a insertar el ligamento de la cabeza femoral, acá, ¿ya? Eso es importante. Ahora, otro elemento importante va a ser que vamos a tener esta cresta, ¿cierto? Que sobresale a nivel de sínfisis, esta, que es una cresta, igual que el locallo, ¿cierto? Una cresta sinficiaria, porque está en la sínfisis pélvica, por eso se llama cresta sinficiaria, ¿ya? Y con dos forámenes obturadores bastante notorios, ¿ya? Eso es a grandes rasgos. Me queda otro elemento, que es el arco isquiático, ¿cierto? Que va a unir, en este caso, las dos tuberosidades isquiáticas, tenemos el arco isquiático. Mira, otra cosa, fíjate en la tuberosidad isquiática, que va a tener 1, 2, 3, alrededor casi 4 tubérculos pequeños, ¿cierto? Formando la tuberosidad isquiática. Esto es importante, al igual que la tuberosidad coxal. ¿Por qué? Porque si yo reviso, por ejemplo, este que sigue siendo de bovino, aquí se nota mucho más, no está tan rayado como ese. Entonces vamos a tener una tuberosidad sacral bien grande, tuberosidad coxal bien grande, una tuberosidad sacral, cresta ilíaca, incisura isquiática mayor, menor, cresta ilíaca, perdón la hora, espina isquiática, ya, la tuberosidad, ¿cierto? Isquiática y el arco, ¿cierto? El arco. Damos vuelta acá, pecten pubis, eminencia hilopúbica, se notan, ¿ya? Si giramos, fíjense ahí, la cresta sinficiaria se nota bastante bien, ¿ya? Y aquí se nota mucho, ¿cierto? La sínfisis, ¿cierto? Y fíjense el tipo de hueso que tengo aquí. Hueso esponjoso y un hueso compacto por el margen. Se nota inmediatamente la diferencia entre el hueso compacto, ¿cierto? Y en el centro el hueso esponjoso, ¿cierto? Ahí se nota bastante bien las dos diferencias, ¿ya? Foramen obturador, ¿cierto? Y fíjense lo rugoso o lo grande que es la tuberosidad isquiática, bastante notoria. Y a nivel de cavidad acetabular, exactamente lo mismo. Se nota muy bien la cara semilunar mayor, ¿cierto? Y la menor, ¿ya? Una y otra. Y eso es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tome esta pieza, ustedes inmediatamente van a poder diferenciar, ¿cierto? ¿Cuál es cuál? Si es de equino o si es de bovino. ¿Cómo hago eso? Siendo que esto de cordero claramente no es, ¿ya? Ni de perro tampoco, por tamaño, simplemente por tamaño. Pero cuando tú tomas esto y lo colocas en una posición normal, o sea, digamos así, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, aquí no es la misma, pero ya. Si colocamos esto en posición normal, ya inmediatamente nos vamos a dar cuenta que la cara glútea, ¿cierto? Tiene una elevación, ¿cierto? Una proyección más alta que la que tiene el bovino. La tuberosidad del coxal no es tan robusta y tan grande como en el caso del bovino. Lo otro importante, bueno, en la incisura isquiática mayor y menor siempre hay un pequeño grado de profundidad, ¿ya? El pecten pubis se nota, pero es menos calcado, menos marcado que en el caso del bovino, al igual que la eminencia hilopúbica, siguen estando. Pero la gran diferencia va a estar aquí, en la cavidad acetabular, donde la superficie articular, ¿cierto? En este caso la cara semilunar, es única. Es solo una en el caso del equino, no dos en el caso, como en el caso del bovino, ¿ya? Lo otro, la tuberosidad isquiática también es más pequeña, ¿ya? Entonces, esas son como las principales diferencias de forma, ¿ya? Más que nada es eso. Ahora, si esto lo comparamos con el perro... Allá, me lo pones. Gracias. ¿Qué pasa acá? Aquí hay una diferencia que es importante, porque si tú colocas esto en posición normal, así, ¿cierto? Ya vas a tener la sínfisis pélvica ahí, el foramen obturador acá, ¿cierto? La tuberosidad isquiática acá, y aquí se genera el problema, porque normalmente la tuberosidad sacral va hacia medial en las otras especies. ¿Te fijas? Estamos así. Entonces, ¿yo qué debería ver? Esta tuberosidad sacral no está aquí, está aquí,
Entonces, esto ya no está así, que así debería ser, ¿cierto? La tuberosidad sacral y la tuberosidad coxal, como una especie, como en el caso del bovino y en el caso del equino. ¿Ya? En el caso del perro, esto está así, está lateralizado. Entonces, la cara glútea, que en las otras especies apunta hacia dorsal, en el caso de los perros apunta hacia lateral. Entonces, eso es la gran diferencia, ¿cierto?, que ustedes van a tener entre un coxal, ¿cierto?, de perro versus uno de otras especies. A nivel de cavidad acetabular, es exactamente igual a la de equino, ¿ya?, teniendo una pura superficie articular, ¿ya? El resto se mantiene igual. Ojo, con el caso de la tuberosidad isquiática, es más redondita, es casi como una pelotita, digámoslo así, ¿ya? En el caso del perro, ¿ya?, es bastante más pequeña. Entonces, si nosotros fusionamos esto, juntamos esto ahí, nos vamos a dar cuenta que el arco isquiático es como una W. ¿Te fijas? No así en las otras especies, que es una V, pero se nota inmediatamente las dos tuberosidades grandes. Acá no tengo eso. Tengo una tuberosidad muy pequeñita, pero hay una continuidad del arco, ¿cierto?, isquiático, ¿ya? El resto se mantiene igual. Entonces sí nos podemos dar cuenta de que el ala de Iridium es más lateralizada, ¿cierto? Por ende, la cara glútea también está hacia lateral, y esta superficie que va con el sacro articula directamente aquí. Por eso las alas del sacro del perro también son lateralizadas, son así. ¿Ya? En el caso del bovino son así, y en el caso del equino son así. ¿Ya? Ahí tienes las tres posiciones. El equino, en el caso del perro, ¿cierto? Y en el caso de la vaca. ¿Ya? Entonces eso es importante. Y el foramen obturador, ¿cierto?, que también, la verdad, no tiene mucha diferencia. ¿Ah? En el gato es lo mismo, pero el gato tiene la diferencia de que el ilion en particular es más alargado. No sé quién me preguntó. Ah, perdón, estaba hablando de ti. Es más alargado, ¿ya? Te vas a dar cuenta que después pueden comparar esto, llevarlo al gato, y se van a dar cuenta que esta prominencia, que es la tuberosidad del coxal, ¿cierto?, técnicamente, la tuberosidad coxal, en el caso del gato es todo más alargado, no tiene esta inclinación tan marcada. Entonces eso hace de que el coxal sea un poco más largo en el caso de los felinos, ¿ya? Es la única diferencia, el resto se mantiene, ¿ya? Ahora, siguiente hueso, el fémur, ya fue el que explicamos en la última clase, y el fémur en este caso, te fijas, es un fémur de bovino, donde vamos a tener la epífisis proximal, cabeza, trocánter mayor, trocánter menor, ¿sí?, el cuello, la fobia capitis o foramen del ligamento de la cabeza femoral. Vamos a tener trocánter menor, dijimos, la cresta intertrocantérica y la fosa trocantérica. ¿Ya? La fosa trocantérica ahí y la cresta y la fosa dentro, ¿ya? Después, hacia distal, ¿cierto?, vamos a tener la diáfisis, los respectivos foramen nutricio. ¿Y qué vamos a tener después? Los cóndilos, un surco intercondilar, ¿cierto? Y sobre él, a nivel de diáfisis, tenemos este surco supracondilar, que es lateral, ¿ya? Tengo también un epicóndilo lateral, tengo un epicóndilo medial, ¿sí? Y por craneal, en este caso, vas a tener una tróclea, una tremenda tróclea. Entonces, por eso les decía que es difícil confundir esta tróclea, con eso, porque los cóndilos están separados por un surco muy notorio. Pero en el caso de la tróclea, no. Es una sola gran estructura con dos labios, ¿cierto?, uno a cada lado. Uno mayor y uno menor, ¿sí? Entonces eso es importante. Y esto va hacia craneal y esto va hacia caudal. Lateral y medial. Todo esto caudal y todo esto craneal, ¿sí? Ahora, si comparamos esto con el perro, ¿cierto?, y con el ovino, ¿cierto?, en este caso la oveja es muy parecida a esa tróclea, o sea, a ese fémur. Ya va a tener una cabeza, ¿cierto?, un trocánter mayor, un trocánter menor, una cresta y una fosa. Lo mismo, fosa supracondilar, los dos cóndilos, el surco, o sea, la tróclea, ¿cierto? Pero fíjate la diferencia de la tróclea.
La tróclea normalmente en el bovino es mucho más grande el labio mayor, ¿cierto? Que va por medial, pero en el caso del ovino es casi 1:1 en el tamaño de la tróclea, ¿ya? En la forma de la tróclea, ¿sí? Pero si yo comparo esto con el fémur del perro, nos vamos a dar cuenta que es totalmente distinto, sobre todo la proyección de la cabeza. La cabeza es mucho más alta hacia proximal, ¿cierto? En relación al trocánter mayor, y tengo acá el trocánter menor. Trocánter menor, mayor. La cresta y, en este caso, la fosa intertrocantérica, ¿ya? A diferencia de las otras especies, el perro prácticamente es inexistente la fosa supracondilar, ¿ya? El surco o canal, ¿ya? Intercondilar o fosa, en este caso fosa intercondilar, ¿ya? Eso, en el caso, si tú te fijas, el cóndilo son bastante amplios, son bastante grandes, la verdad no hay mucha diferencia, pero sí a nivel de tróclea tú vas a tener muy similares, son simétricos los dos labios, y un surco con un grado de profundidad lo suficientemente para que pase, en este caso, el tendón rotuliano, ¿ya? Y esté, en este caso, la patela ahí. Ahora, esto, si tú lo comparas con esto, se nota la diferencia, ¿ya? La cabeza es mucho más prominente, un cuello un tanto más acusado, ¿ya? Ahora, eso, si nosotros comparamos con el equino, que lo voy a dejar para el final, ahí lo vamos a ver, y quiero la tibia, porque la tibia, en este caso tú vas a tener una cara caudal, ¿cierto? Que es plana, lo que yo les explicaba, ¿cierto? Pero de la mitad de la diáfisis hacia distal sigue siendo plana, dos caras, una, dos, pero va a tener una tercera y una cuarta. Entonces tenemos una dorsal, o sea, una craneal, una caudal, una medial y una lateral, ¿ya? Ahora, si nos vamos a la epífisis proximal, ¿cierto? El extremo proximal, vamos a tener esta especie de triángulo, ¿cierto? Donde vamos a tener una cara que es más convexa, ¿cierto? Que es medial, ¿cierto? Y vamos a tener esta cara que es cóncava, aquí, ¿cierto? Que va hacia lateral y que se relaciona con el remanente de la fíbula, ¿ya? Que es la fíbula, básicamente. Vamos a tener, ¿cierto? Estos dos cóndilos, uno lateral y uno medial, y estos dos tubérculos, ¿cierto? Acá, uno en cada lado, con un surco en el centro que es un surco intertubercular, ¿ya? Vamos a tener la tuberosidad de la tibia, muy marcada, muy grande, que va por craneal y que va a proyectar a la cresta tibial, ¿ya? Entonces tenemos la cresta tibial aquí, que va hacia craneal, que es el vértice eventualmente del triángulo, ¿sí? Porque esta cara convexa hacia medial y esta cara cóncava hacia lateral. Eso parejo en todas las especies, sin diferencia, ¿ya? Vamos a tener un surco extensor aquí, ¿cierto? Donde va a pasar vamos a ver después los mecanismos que pasan por acá, ¿sí? Y, bueno, líneas de inserción musculares, ¿cierto? Que son bastante claras, ¿ya? Hacia distal va a estar articulando todas estas fosetas articulares donde va a trabajar el tarso, ¿ya? Que no es el mismo, pero va aquí, ¿ya? De hecho, es de aquí. Eso es en la tibia. Ahora, si tú comparas la tibia con las otras especies, es lo mismo. Las mismas caras, ¿cierto? Los mismos márgenes, los mismos bordes, la misma superficie que es más cóncava, más convexo, tuberosidad tibial, cresta tibial. Aquí hay que sacarle el pegamento que le pusieron, ¿cierto? Para que se pueda ver los cóndilos, los tubérculos y el surco intercondilar, ¿ya? El resto es lo mismo, ¿ya? No hay mucha diferencia. ¿Dónde vamos a tener diferencia? Es en el perro y en el gato, porque la estructura de la tibia es la misma, ya no hay diferencia, pero sí, ojo aquí, con la fíbula. La fíbula, en el caso del perro, es completa, llega hasta distal, pero se fusiona desde la mitad de la diáfisis hacia distal, está pegada. En el caso de los gatos, está completamente separado, pero también llega hasta distal, ¿ya? Entonces pueden verla después ahí con el otro gato, y ahí se van a dar cuenta que esta tibia es completa hasta abajo, pero está completamente separada, ¿ya? Entonces esa es la gran diferencia que vamos a tener. El resto es lo mismo, y ya sabemos que la fíbula va hacia lateral. En el caso de los tarsos,
en el caso del tarso, ya veíamos en clase, ¿cierto?, que es un hueso compuesto, ¿cierto?, que tiene hartos elementos, pero que en este caso vamos a tener un calcáneo, con su tuberosidad del calcáneo, que va hacia lateral, ¿ya? Vamos a tener una tróclea grande, que va a tener, en este caso, el talo o astrágalo, o las trócleas del tarso, que en este caso son tres. Aquí tengo una, que es la tróclea proximal, tengo una tróclea distal, y si doy vuelta al tarso, aquí adentro se mete la tercera tróclea, ¿cierto?, que es la tróclea plantar, la que va acá. ¿Ya? Entonces son tres trócleas en particular: distal, proximal y plantar. Después vamos a tener este tarso central, tarso o centrocuartal muy grandote, ¿ya? Muy grande, que ocupa prácticamente todo el espacio. Y de ahí vamos a tener estos dos, ¿cierto?, estos dos tarsos que están aquí hacia distal. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estos, ¿cómo se llaman estos? Decimita para ahí en cana, que les puede servir. Centro cuartal, vamos a tener el 2, el 3, el 4, ¿no? Y el 1 que no se alcanzaba a ver porque era un remanente, simplemente. ¿Ya? Este huesito que está acá, está pegado, ¿cierto?, es el hueso malleolar o malleolo del tarso. Y este hueso malleolar articula así. ¿Te fijas? El hueso malleolar que va aquí articula con esta epífisis, ¿cierto? Esa proyección de la tibia. Todo así. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta de que esta tibia es una tibia izquierda, ¿cierto? Está articulando, ¿cierto?, esa zona, el hueso malleolar. Entonces va por lateral, ¿ya? Y por medial, ¿cierto?, exactamente lo mismo, ¿ya? En el caso del equino, la gran diferencia va a ser que vamos a tener una sola tróclea, el resto se mantiene, un tarso central, un tarso 3, un tarso 4 y un tarso 2, ¿ya? 2, 3 y 4, ¿ya? Esa es la única diferencia, ¿ya? Los metatarsianos, bueno, es lo mismo que el metacarpiano, ¿cierto?, solamente que cambia, en este caso, la forma, ¿cierto?, más bien cilíndrico, y que obviamente las superficies articulares son mayores, porque obviamente ya vimos que tiene mucho más elementos, ¿ya? Entonces el resto se mantiene igual, ¿sí? Y si comparan esto, ¿cierto?, ya están viendo acá, comparan eso con esto, se van a dar cuenta inmediatamente, ¿cierto?, que son distintos, tanto en superficies articulares como en forma, ¿ya? Y eso es lo importante, ¿ya? Entre un metatarsiano y un metacarpiano. O sea, yo aquí perfectamente, esto es mucho más, es plano y más alargado acá, ¿cierto?, pero en este caso es mucho más cilíndrico. Y las superficies de articulación por proximal son mayores en el metatarso que en el metacarpio, ¿ya? En este caso las crestas sagitales, la verdad no hay mayor diferencia, y los sesamoideos es exactamente lo mismo que explicamos en este caso la parte de ahí. ¿Ok? Ahí estamos. Me queda una pura cosita. Fíjense en el fémur del equino. El fémur del equino va a tener, bueno, la misma conformación. Tengo la cabeza acá, ¿cierto? Aquí va a tener el cuello, el trocánter mayor, y el trocánter menor está por medial. Y esa es la gran diferencia que vamos a tener con la otra especie, porque la otra especie tenía el trocánter menor más hacia caudal. En el caso del equino está hacia, en este caso, hacia medial. Lo otro importante es que vamos a tener esta estructura, que es la gran diferencia, que es el tercer trocánter. Entonces tengo trocánter mayor, tercer trocánter y trocánter menor. Ojo, que el trocánter mayor se divide en dos porciones, en una craneal y en una caudal, ¿ya? Y va a tener un pequeño surquito en este caso tubercular, más que trocantérico, intertubercular. La cresta trocantérica, ¿cierto?, o intertrocantérica es más corta, porque va hacia acá simplemente, y la cara caudal de la epífisis proximal del fémur es mucho más plana.
Y por lo tanto la fosa intertrocantérica, que es la que está, bueno, aquí también que poner aquí, ¿cierto? No es tan en profundidad como las otras, ¿ya? Hacia distal, ¿cierto? Que es lo que nosotros vamos a tener, la fosa supracondilar, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo, los dos cóndilos, los dos epicóndilos, y por craneal, ¿qué es lo que vamos a tener? En este caso, la trompa, con un labio mayor que va hacia medial y un labio menor que va hacia lateral, ¿ya? Y la patela, ¿cierto? Que va a estar articulando a este nivel, ¿ok? Eso, entonces la diferencia con el equino es la división del trocánter mayor, la presencia del, en este caso, del tercer trocánter, y la profundidad, en este caso, con entre la cresta y la fosa trocantérica, ¿ya? El resto se mantiene igual, ¿ya? Eso es.